Muy buenos días, otra vez volvemos a encontrarnos en este espacio de MM33 para compartir algunas ideas, algunos tips acerca del tema de plantación de nuevas obras, como lo hacemos habitualmente cada lunes. Damos gracias a Dios por este espacio donde podemos compartir un tiempo de palabra del Señor. En cuanto a la plantación de nuevas obras, quiero decir en este día que quiero hablar un poquito acerca del método usado por Pablo para plantar nuevas iglesias. ¿Cuál ha sido el método? Bueno, Pablo ha tenido una diversidad de métodos que es interesante poder verlo, poder compararlo un poquito, los métodos que utilizó Pablo para plantar nuevas iglesias. Entre ellos encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3, dice este texto: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Derbe y Listra eran dos ciudades que estaban en la provincia de Capadocia, allí en la actual Turquía, en la zona de la actual Turquía, ¿no? Al oeste de Turquía sería, ¿no? Y allí llega Pablo en ese viaje, que hace en ese viaje misionero, y encuentra a este joven llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y que hablaban bien de él. Pablo consideró que para poder establecer una iglesia, para poder llegar a la gente e impactar a la gente, lo que tenía que hacer era usar un equipo que sea culturalmente similar a la zona en la que pretendía alcanzar. Él estaba caminando por esa zona, Capadocia, ¿no? Y necesitaba tener alguien que conociera, ¿sí? Que conociera la forma, que conociera la cultura, y nada mejor que incorporar al equipo a una persona que vivía en la zona. Yo doy gracias por este tema porque cuando nosotros con mi esposa comenzamos la iglesia aquí en Alajuelita, obviamente como todos ustedes saben, yo vengo de Argentina y no conocía a ninguna persona, no conocía a nadie, y contactamos a través de un pastor a un joven de aquí, de la Alajuelita, oriundo de esta localidad, que conocía las formas, que conocía los lugares, que conocía gente, que tenía contacto, que estaba relacionado con estas personas, y fue para nosotros un elemento importantísimo este joven que nos ayudó, que nos está ayudando todavía, ¿sí? Porque está con nosotros en la obra y ahora es un servidor dentro de la iglesia. Y yo digo, doy gracias a este varón porque ha sido un elemento de bendición para nuestra vida. Ha sido un elemento. Usar un equipo donde parte de la gente que uno tiene, ¿sí? Parte del liderazgo que uno tiene, parte de los servidores que uno tiene, gente que culturalmente conozca la zona y que nos ayuden a entender un poquito. Y él nos ha enseñado muchísimo de cómo era la gente en la escuelita, de cómo se manejaban, de qué tipo de pensamientos tenían, ¿no? Qué no le gustaba o qué le gustaba. Eso es importante a la hora de plantar iglesias, porque uno, sobre todo uno que viene del extranjero, ¿sí? La idea es siempre, voy a plantar una iglesia al estilo del país donde yo vengo o al estilo del lugar donde yo provengo, ya sea que venga del exterior o venga aún de una provincia interior. Uno puede pretender plantar una iglesia a la manera en la que uno plantó en otro lugar. Pero cuando uno está en esta zona, dice Pablo llegó a Derbe y a Listra, y allí se encontró con este muchacho que era de una, hijo de una mujer judía y de padre griego. Pero tenía un buen testimonio y decidió incorporarlo a su equipo. ¿Para qué? Para que
pudieran ayudarlo. Lo incorporó, lo adaptó y usó, ¿sí?, a este muchacho para los propósitos que él tenía de plantar iglesia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dice Hechos 16, 6 a 9, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo está realizando este viaje misionero, ¿sí?, aquí lo que tiene que considerar en esto de los métodos de Pablo para plantar una iglesia, lo que tenemos que considerar es que Pablo estaba sintonizado para avanzar en la plantación de iglesia. Él estaba sintonizado con Dios, él sabía lo que quería para avanzar, pero en ese avance estaba sensible para oír la voz del Espíritu, ¿sí?, y cambiar los planes de ser necesario. A veces el plantador puede pensar: yo no voy a cambiar de planes porque esto es lo que Dios me mostró al principio y esto no voy a cesar porque... Y a veces uno quiere morir, como se dice comúnmente, quiere morir con la bota puesta, porque uno vino con una idea, ¿sí?, una idea que trajo de afuera. El plantador trae de afuera una idea o un sueño o una visión, y cuando llega al lugar resulta ser que el Espíritu le habla y le indica cambiar de planes. Si cambia de planes puede avanzar, si no cambia de planes no va a avanzar, ¿no? Posiblemente se estanque y posiblemente se frustre el plantador. Por eso es necesario que aquel que va a plantar iglesia esté muy bien sintonizado. Sintonizado quiere decir una persona espiritual que se deja guiar por el Espíritu, que está conforme a la palabra, que está bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Esto es muy, pero muy necesario. A veces no queremos cambiar porque decimos: no, hay que hacerlo de esta manera porque ya Dios me dijo de esta manera. Pero a veces pasa que, no en todas las ocasiones, pero en ocasiones Dios te habla para cambiar la posición, cambiar la estrategia. A veces hay que cambiar la estrategia, a veces hay que cambiar el lugar. En este caso, a Pablo le habla el Espíritu Santo y le indica que tiene que cambiar de lugar, que tiene que ir a otro sitio. Usted imagínese que de repente usted planificó, habló a la iglesia, recaudó fondos, preparó el obrero, todo para cierto lugar, pero de repente, cuando ya están en la zona de trabajo, el Espíritu habla y le indica que tiene que moverse a otro sitio, a otra localidad. Si el Espíritu te lo indica, para poder avanzar hay que cambiar los planes, pero hay que estar sintonizado, hay que estar conectado, hay que vivir en la intimidad que se requiere para poder hacer este movimiento. Sigamos en cuanto al uso de los métodos que Pablo utilizaba para plantar iglesia. Dijimos recién en el primer punto que él usó un equipo culturalmente similar a la zona que pretendía, es decir, incorporó gente del lugar. En segundo lugar, decimos que hay que estar sintonizado para avanzar y cambiar planes bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, en cuanto a los métodos usados por Pablo para plantar nuevas obras, dice Hechos 16: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, ya allí al norte, ¿no? Y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué estrategia o qué método usa Pablo aquí? Dice, en este lugar, él estaba en Neápolis y de allí a Filipos. En la ciudad de Filipo, donde se va a establecer la iglesia de los filipenses, ¿sí? La primera ciudad, dice, de la provincia de Macedonia, porque allí Neápolis es el puerto y Filipo es la primera ciudad importante, ¿no?
¿Qué es lo que encuentra Pablo para poder establecer una iglesia en Filipos? Fíjense, él se familiarizó con la comunidad para entender y descubrir cómo y dónde alcanzarla. ¿Cómo logró familiarizarse con la comunidad? Dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta, o sea, fuera de la puerta de la ciudad, ¿no? Junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Él descubre que allí cerca, donde ellos solían orar, un grupo de mujeres se habían reunido. Y dijo, qué momento más importante. Pablo era un estratega. Se familiarizó con ese grupo de mujeres, ¿no? Conoció el lugar y todo uno tiene que conocer el lugar, lo referente a las fiestas cívicas, a las fiestas culturales, cómo se mueve la gente. Uno tiene que familiarizarse con la comunidad. Él se familiarizó, es decir, él descubrió que había allí un grupo de mujeres que se habían reunido y dijo, este es el lugar donde va a comenzar la iglesia. Déjeme decirle que la iglesia en Europa, la iglesia que comienza, porque es ya Filipos, es lo que hoy conocemos como Europa, ¿sí? Pasando allí el estrecho, del otro lado es Asia, porque allí del otro lado está Turquía. La primera persona convertida en Europa, que es allí en la ciudad de Filipo, son mujeres, son mujeres. ¿Sí? Son mujeres. Y es interesante que a partir de este grupo de mujeres que dice que hablamos a las mujeres que se habían reunido, ¿qué estaban haciendo cerca del río? Tal vez estaban lavando la ropa o haciendo algún tipo de actividad, algo que se hacía normalmente, las mujeres lavaban la ropa a orilla del río, y eso es lo que aprovechó Pablo para poder llegar hasta ellas y hablarle la palabra del Señor, y a través de estas personas se va a establecer la iglesia en Filipo. Así que volvamos a repetir los 3 puntos que tenemos acá, ¿sí? Dice Pablo que usó un equipo culturalmente similar a la zona que pretendía alcanzar usando a Timoteo. En segundo lugar, él estaba sintonizado para avanzar y cambiar planes bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, él se familiarizó con los movimientos de la comunidad y de esta manera, hablándole a ciertas mujeres que se habían reunido a la orilla del río, empezó la iglesia allí en Filipos. El último punto, Hechos 16:14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo al Señor. Había una mujer allí que estaba escuchando, ¿no? Esta mujer no era de Filipo, era de otra ciudad, pero estaba orando, ¿sí? Estaba escuchando, dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿sí? Ella tenía ciertos conocimientos, estaba oyendo, escuche bien, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó, escuche, y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen, dijo, que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Dedicar tiempo para trabajar en familia. Fíjense que la mujer escuchó, inmediatamente, el texto es muy breve, dice, inmediatamente después, posterior a esto, ya la familia se estaba bautizando. Ella escucha, la familia se bautiza e inicia una iglesia en la casa de esta mujer llamada Lidia. Por eso hay que dedicar tiempo para trabajar con familias, ganar a la familia, ¿no? A partir de familias se va a plantar una iglesia. Obviamente que esto lleva un poco de trabajo. Los que plantan iglesia necesitan conocer claramente que, y tienen que aprender a evangelizar utilizando las relaciones personales. ¿Por qué? Cuando tenemos una familia, los recursos, y esto ya es un punto extra, ¿no? Esto es un punto extra. Los recursos para la nueva iglesia están en esa cosecha. ¿De dónde vienen los recursos para la iglesia? De las familias, ¿sí? Que él gana y que ya bautiza, y que esta familia le abre la puerta. Dice, y nos insistió hasta que aceptamos. Y allí dio inicio a la primera iglesia en Europa.
Así que tenemos que dar gracias al Señor, ¿no? Dar gracias al Señor. Vuelvo a recordar un poquito aquí, ¿sí? Usar un equipo que sea culturalmente similar a la zona que pretendemos alcanzar. Incorporar gente del lugar lo más pronto posible para que nos indique lugares, formas, cultura, lo que le gusta a la gente y no le gusta, ¿no? En segundo lugar, estar sintonizado con el Espíritu Santo bajo la influencia para poder modificar el plan de ser necesario. Hay que recordar que Dios te habla para que modifiques un plan, porque a veces nuestros planes no son los mejores. Tenemos buenas intenciones, pero el Espíritu Santo tiene otra y mejor intención todavía. En tercer lugar, familiarizarse con la comunidad para entender cómo se mueven, dónde están ellos, cómo poder alcanzarlo. A veces nosotros hacemos evangelismo en el parque, y hay lugares donde la gente no se junta en el parque, se junta en otro lado. Entonces hay que aprender dónde se junta la gente, de qué manera se mueve, ¿no? Dónde está la gente para ir a ellos y comenzar a hacer el evangelismo que requiere para plantar una nueva iglesia. Y en último lugar, dedicar tiempo para trabajar con familia, porque ahí es donde se comienza la nueva iglesia, porque esa familia abre las puertas. Yo doy gracias porque nosotros comenzamos la iglesia en la escuelita, ¿sí? Con familias que nos abrieron las puertas de su casa. Así que quiero orar por esto y rogar al Señor que haya plantadores que tengan esta estrategia. Padre, el método de Pablo. Se doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por aquellos plantadores que se van a levantar y utilizar los métodos de la Biblia. Señor, no es que nuestros métodos nos sirvan, los métodos de Pablo que nos enseñó cómo moverse, cómo, Señor, Él se movió para plantar nuevas obras. Incorporó gente, buscó lugares, Señor, se familiarizó y allí le abrieron las puertas para que la iglesia, tanto de Capadocia, Señor, como de Macedonia, allí del otro lado, ya en la zona de Europa, se plantaran nuevas obras. Dios abre puertas, pero también, Señor, incorpora gente a nuestro equipo, gente que nos va a ser de tremenda bendición para la plantación de nuevas obras. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga.